De la boca de los niños y de los que mamas estableciste la fortaleza a causa de los enemigos. O sea, como Dios sabe que el enemigo siempre anda molestando. Uno cree que eso es ficción, pero el enemigo siempre anda molestando. Él no quiere que se predique el evangelio. Entonces Dios lo confunde. ¿Sí? Lo confunde. Y a veces utiliza a quien menos se imaginan. Entonces uno no se imagina que Dios pueda utilizar a algunas personas y a esas personas es las que Dios utiliza. De eso se trata el día de hoy. Nosotros hemos estado trabajando duro en la fundación y hoy queremos invitar a un representante de la fundación a que nos comparta la palabra. Voy a pedir a Debo que por favor nos acompañe. Buenos días, iglesia, ¿cómo amanece? El día de hoy en esta mañana le vengo a hablarle sobre la esperanza y quiero que nos ubiquemos en el tema, vamos a leer la Biblia en el Romanos capítulo 15, versículo 4. Bueno, yo lo leo acá, dice así. Porque se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Los cristianos con más esperanza son los que están emocionados por la venida de Dios. Aman la palabra de Dios, que leen y que leen, oran y memorizan. Muchos es la palabra de Dios que les da esperanza. Es una historia, la historia con todas sus profecías, con vida. Nos demuestra que Dios tiene el control de todo y Él tiene un plan para ti y un plan para mí y tiene un plan para toda la humanidad. En la reflexión de ayer comentaba que la decisión es tuya para tener esperanza por desesperación. Así que hoy quiero decirte que Dios es tu única esperanza e invitarte a confiar en Él, a creer más en Él. Espera en Dios, salvación mía y castillo mío. Solo tienen que perseverar lo que está haciendo ahora. La esperanza se levantará con Dios, te seguirá bendiciendo. La esperanza te seguirá bendiciendo. O sea que si tú tienes esperanza en Dios y tú crees que Cristo es tu Salvador y crees que tú lo puedes alcanzar y puedes lograr que Cristo esté en tu corazón, ahí es donde se encuentra la esperanza. Y Cristo esta mañana te está diciendo, tú todavía tienes esperanza. Amén. Te dice Cristo, tú todavía tienes esperanza en mí. No te pierdas de la palabra, porque la palabra es bonita y es indignante. La palabra es maravillosa. No se aparten de Dios. Porque ahí donde está Dios está la libertad. Y tú puedes salir de este lugar lleno de Cristo. Por esa puerta puedes salir lleno del Espíritu Santo. Por eso queremos que Dios y creemos que Dios es nuestro Salvador. Y Él está en mi corazón y el corazón de cada uno que está escuchando este mensaje. Así que el día de hoy le quiero decirle de parte de Dios de que nunca se aparten de Dios, porque Dios es tan bueno y poderoso
que te pueda ayudar en todo lo que hagas. En todos los trabajos, en todas las dolencias, en todo ese sufrimiento, en toda esa tristeza, ese dolor, Dios te ayudará. Te sacará ese vacío y te pondrá uno lleno. Amén. Yo lo creo. Porque a mí me gusta la palabra de Dios. Y yo jamás me he apartado. Por eso hoy le quería traer este mensaje porque me impresionó mucho y quería compartírselo acá a la iglesia. Y que sepan que Dios es poderoso y que también sepan que ustedes también tienen esperanza. Porque mucha gente dice, no tengo esperanza, ni tengo fe. Pero Dios te dice, hijo mío, hija mía, tú todavía tienes esperanza en Dios, espera en Dios. Así que si tú esperas en Cristo y crees que Cristo es tu esperanza y tienes fe en tu corazón y crees que Cristo es tu único Salvador y crees que Cristo te liberará de todo ese vacío, esa tristeza y te pondrá una llena. Porque hay gente que dice, Dios viene y vino, porque Él está aquí en esta iglesia. ¿Quién lo cree? Él está aquí en la iglesia. Amén. Y está transformando vidas. Porque no solo Dios libera a la gente desordenada, sino a la gente que esté llena. Gente que tenga un corazón dispuesto para adorar a Cristo. Para Cristo no hay nada imposible. Jamás. Porque si tú tienes esperanza y tienes fe en Cristo, tú crees que Cristo es tu Salvador. Y crees que Cristo es todo para ti. Porque muchas veces tú te has preguntado, ¿por qué Dios me ha enviado un castigo así? ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes fe y tú crees en la esperanza, Dios te va a liberar. Tú todavía tienes esperanza. Mucha. Y Dios te dice a los deprimidos, a los decaídos, le dice, vamos, tú puedes, levántate. Porque hay gente que dice, está en la clínica, en el médico, y dice, no voy a volver a caminar, ¿qué tengo? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esperanza y tú oras todos los días, dedícale un tiempo a Dios. 15 minutos, 10 minutos, 1 hora. No, que no puedo porque Dedícale un tiempo a Dios. Siempre. Porque Él está contigo en cualquier lugar. Donde tú quieras que te encuentres, donde tú quieras que vayas, Él estará contigo. Abrazándote. Y tú a veces dices, no, pero es que yo no puedo, no hay nadie en quien me console. No hay nadie. Pero Cristo sí. Por eso a veces te has preguntado, ¿por qué hay personas que tienen ese mal corazón y hacen las cosas malas? Pero existe la esperanza, porque todavía tienes esperanza. Y sí la hay, y la existe. Así que tú te vas de este lugar lleno del Espíritu Santo. Y que nunca se te olvide que Dios estará contigo en cualquier momento. En el trabajo, en la casa, aunque te sientas deprimida, decaída, Dios estará contigo ahí en cualquier momento. Él no se apartará de ti ni un segundo. Porque si tú tienes fe y tienes esperanza en Cristo, Cristo te dice, yo no te soltaré. Porque si tú estás adorando a un Dios que vive y reina, ahí es donde está la esperanza. Tú tienes esperanza y todavía la hay.
todavía la hay. Porque hay gente que dice, no hay esperanza todavía, ya, se acabó. No, la esperanza sigue, sigue. Porque existe una esperanza y tú la puedes tener. Siempre, en cualquier momento, Dios estará contigo. Nunca se apartará de ti. Nada. Nunca, porque Cristo te ama. Y Cristo te dice, todavía tienes esperanza. Cristo te dice, todavía tienes esperanza y tienes fe. Ahora, si tú tienes esperanza y viniste con un corazón dispuesto para adorar a Dios, tranquila, Dios estará contigo en cualquier momento, en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Siempre dedícale un tiempo a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Y si tú estás con Cristo y tú tienes esa esperanza, esa fe, y tú crees que Cristo también tiene esperanza, porque tú la tienes dentro de tu corazón. Amén. Cristo te dice, nadie te va a sacar esa esperanza. Absolutamente nadie. Porque Cristo dice, si tú tienes esperanza, ya la esperanza en ti, ya está. Porque tú a veces te arrodillas a la iglesia y dices, ay Padre, dame esperanza, Padre. Una oportunidad. Pero Dios te dice, y Dios como es bueno y poderoso, Dios te dice, sí la hay para ti. Amén. Sí la hay. Porque en cualquier momento Dios puede estar a la salida, a la entrada, en donde quiera que tú vayas. Dios siempre estará contigo en cualquier momento. Amén. Por eso Dios te va a liberar, porque tú todavía tienes esa esperanza. Tú todavía tienes esa fe y puedes alcanzar mucho más. Porque Cristo te dice, no vas a mirar al pasado, sigue. Amén. Por eso esta mañana te invito a que tú seas quien tenga esperanza y creas en Dios. Porque todo es posible. Pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios quiere estar en la pared y el otro en la espada, ¿quién gana? Una cosa, Dios te ayudará en cualquier momento donde tú te encuentres, donde tú vayas. Dios estará contigo en ahí. Y Dios no te soltará nada. Ni un segundo, ni un minuto, nada. Porque tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Si tú lo crees, dame un amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios te dice, si en mi palabra me encuentras, estaré contigo. La fe y la esperanza está en ti. Simplemente la esperanza puede que te ayude. Y por eso Dios te la ha enviado de esta mañana, poderosa. Y te ha permitido que entres aquí por esta puerta para llenarte de un corazón bueno. Por eso Dios esta mañana, para terminar, quiero que tú entiendas
que Dios es tu único Salvador. Y Dios nunca te dejará. Porque tú todavía tienes esperanza y tienes esa fe. Hazlo, amigo. Todavía tienes esperanza. Cree en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Padre, porque de ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos te adora a ti, te alaba, Señor. Porque lámpara es a mis pies tus palabras y lumbreras a mi camino, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que hay alrededor. Gracias, Padre, porque tú estás cubriendo y tú estás aquí sanando cada herida. Padre, porque todavía hay esperanza en cada uno de nosotros. Bendice, guárdalos, protégelos, Padre, de toda perturbación. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guarde, nos protejas de todo mal. Padre, gracias por esta iglesia, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Carlos, Señor. Guárdalo, cuídalo, Señor. Por la pastora Eucari, Padre, gracias, Señor, por ella. Porque ellos te alaban, te bendicen, Señor, cada domingo, cada día, Padre. Y hay victoria y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno, gracias. Qué énfasis el que el Señor coloca en que nosotros sí tenemos esperanza. Me gustó el énfasis que él hacía en que nosotros no la tenemos perdida. Dios está con nosotros, pero nos desanimamos. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos venían como un poquito confrontados, desanimados, y de pronto esta palabrita les ha levantado el ánimo? ¿Ah? Entonces uno escucha a un jovencito diciendo estas cosas, leyendo un pasaje de la Biblia y diciéndonos a nosotros: todas las cosas que están escritas en la Biblia se escribieron para que usted y yo tuviéramos esperanza. Pero estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en otras cosas, en que Dios supla otro tipo de necesidades menos profundas que las que realmente debe interesarnos. Gracias, mijo. Que Dios te bendiga. Al final hablamos otra vez. Quiero invitarlos a mirar un pasaje que está en el libro de Números. Voy a tratar de ser breve. Aun cuando esta es una historia un poquito extensa, pero la vamos a cortar bastante. Perdón. Es Judas capítulo 1. Busque número 16, pero también busque, y téngalo marcadito ahí, pero busque Judas capítulo 1, versículo 11. Judas capítulo 1, versículo 11. Este es uno de esos pasajes que me llamó la atención. Perdone que yo me coloque así, mira hacia atrás. Dice: ay de ellos, porque han caído en el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Este pasaje, sinceramente, me puso a pensar mucho. El pasaje dice, pobrecitos ellos. O sea, Dios compadeciéndose de alguien. Y se cometieron el error de Caín. Cometieron el error de Balaam. Cayeron en la contradicción de Coré. Entonces yo conozco la historia de Caín, que se equivocó tanto, se desvió tanto de Dios que mató al hermano. Conozco la de Balaam, que Balaam estaba profetizando a sueldo contra la nación de Israel. O sea, por plata trataba de profetizar contra Israel. Pero cuando pienso en Coré, sí que me llamó la atención, porque Coré era descendiente de Leví.
de la tribu de Leví. Entonces yo me busqué la historia de Coré, ¿sí? Y en el libro de Números, en el capítulo 16, encontramos esa historia. En Números 16 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, uno a veces dice, ¿para qué ponen esa genealogía ahí? Pero dice que era descendiente de Leví, uno de los hijos de Jacob. Y Datán y Airán, hijos de Eliá, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. O sea, todos estos eran descendientes de Rubén, que era el hijo mayor de Jacob. Como hijo mayor tenía la primogenitura. Dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, aquí la Biblia me está mostrando a un Coré y a unos hermanos de Coré que reúnen a 250 personas. Oiga, hay que ver el trabajo que hay que hacer para juntar a 250 personas. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Sí? Ahora, eran de la tribu, eran descendientes de Leví, eran la tribu sacerdotal, o sea, Dios los había puesto en el sacerdocio. El único problema es que Aarón, que no era de la tribu de Leví, lo nombraron sumo sacerdote. Entonces ellos pensaban que como ellos eran hijos descendientes del hijo mayor, tenían derecho más que Aarón. Que por derecho les tocaba a ellos, no a Aarón. Eso pensaban ellos, ¿no? Pero Dios había escogido a Aarón. En ese mismo caso se le presentó a Moisés, que siempre estaba metido en problemas, con María y con Aarón. María era hermana mayor, Aarón era hermano mayor, pero Dios escogió a Moisés, que era hermano menor. Entonces ellos critican a Moisés y es cuando María queda leprosa, ¿se acuerdan? Moisés tiene que orar por ellos. Ahora ya no es, ahora se levantan es contra, ellos realmente estaban molestos, era con Aarón y con Moisés, porque Moisés decían que había puesto a Aarón. Entonces se rebelan, reúnen 250 hombres. Entonces dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son tan santos como ustedes y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Les reclaman que porque ustedes pretenden dirigir a la congregación. Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y le habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, él lo acercará así. Hagan esto, tomen incensarios, Coré y todos sus séquitos, y pongan fuego en ellos. Y pongan incienso delante del Señor mañana, y el varón a quien Jehová escoja, aquel será el santo. Esto será suficiente, hijos de Leví. O sea, fíjense que eran hijos de Leví, eran descendientes de la tribu que estaba a cargo del sacerdocio. Dios le dijo más Moisés a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolo a él para que ministren, para que le sirvan, ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estén delante de la congregación para ministrarle? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuran también el sacerdocio. Por lo tanto, tú y todos tus séquitos son los que se juntan contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Fíjense que el problema era con Aarón. Y ellos están murmurando y criticando, pero a mí lo que me llamó la atención y lo que me impresionó es que el hombre tuvo la capacidad de primero convencer a los otros tres, ¿sí? A Datán y a Abirán y a otro más,
y después reunía a 250 personas. Vea, para uno en una congregación de ese tamaño, convencer a 250 personas y que eran líderes, eran príncipes, tuvo que gastarse bastante tiempo murmurando y hablando. Porque esa rebelión no se formaba así porque sí. Eso fue él que la generó y comenzó a buscar a los demás y a decirle, mira, que esta gente, nosotros tenemos derecho, somos de la tribu de Leví, que nos pusieron en el sacerdocio, pero a Aarón lo pusieron de sumo sacerdote. No, señor. Eso por derecho nos tocaba a nosotros. ¿Ustedes qué opinan? O sea, eso era y socavando, armando un complot bien grande. Y logró reunir 250 de las personas más importantes. O sea, no eran cualquiera, no eran del pueblo, sino gente importante. Los reúne y los convence. ¿Cuál era la queja? La queja es que Moisés y Aarón se quieren imponer. La segunda queja, ¿quién los puso a ellos? Porque ellos se toman esa atribución. Y la tercera, Moisés no ha sido capaz de que entremos en la tierra prometida. Andamos dando vueltas por el desierto y todavía no llegamos. Entonces a mí me parece que ese es un farsante. O sea, no se han cumplido los propósitos. O sea, estaban dándole lengua horrible. Entonces, Moisés dice, bueno, hagamos una cosa. Moisés se postra y se arrodilla. A mí me llamó la atención que cuando él se queja, cuando llega ese poco gente y se queja, Moisés se postra, se arrodilla y le dice, mira, Coré, te estás equivocando, mijo. Corrígete. ¿Sí? Corrígete. No, es que nosotros también somos pueblo escogido de Dios, apartado de Dios. También estamos en el sacerdocio, en el servicio. Y Dios también nos dirige. Entonces nosotros no necesitamos que tú y Aarón nos estén diciendo lo que tenemos que hacer. Básicamente ese era el problema. Era una rebelión. Se estaban rebelando contra la autoridad. Entonces Moisés no se desespera, se postra ante Dios. Yo creo que en ese momento Dios le habla a Moisés en el corazón y le da alguna instrucción, porque él se levanta diciendo, bueno, entonces cada uno coja su incensario. Como ustedes todos están en el sacerdocio, pueden, porque el incienso no lo ofrecía a todo el mundo, era los autorizados. Como ustedes están autorizados, ofrezcan incienso y que Dios decida quién de los dos es, no, si es Aarón o si son ustedes. Entonces todos van y buscan su incensario, traen su incienso, hacen lo que él les dice, ¿sí? Pero, mire lo que sucede. Véalo, voy a seguir leyendo. Versículo 13. Es poco que nos hayan, Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos no quisieron, dijeron, nosotros no vamos para ninguna parte, o sea, nosotros a ti no te reconocemos. Bueno, entonces, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. También te vas a enseñorear de nosotros, dándonos órdenes. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado herencia de tierras y viñas. No subiremos. O sea, ellos dicen, no te vamos a hacer caso. Tú dijiste que no iba para la tierra prometida, todavía no vemos tierra prometida, ha pasado el tiempo y todavía no vemos nada. No, Señor, no te vamos a obedecer. Vea, era un problema grande, era un grupo de líderes de peso que se levantaron contra el líder principal que Dios había escogido. Entonces, Moisés se enojó y le dijo a Dios, Señor, no mire su ofrenda. Yo a ellos no les he quitado ni siquiera un asno, o sea, ellos a mí no me son los que me sostienen, ni tampoco les he hecho daño. Entonces le dijo, tú y tu séquito, pónganse mañana delante del Señor. O sea, eso era al frente del tabernáculo. Tú y ellos y Aarón, y cada uno saque su incensario y que Dios decida. Que Dios decida. Cada uno tomó su incensario. Hicieron así, pusieron fuego, le echaron incienso y mientras el humo del incienso comienza a subir, ¿sí? Ellos se paran a la puerta del tabernáculo. Entonces,
Coré se trajo a toda la congregación que él había reunido, a todo el grupo, y todos estaban allí. Y Dios le habló a Moisés. Dice que la gloria de Dios desciende y Dios le habla a Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés, ¿sí?, viene y le dice: apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dice: apártense de toda esa gente que los voy a consumir. Y entonces dice que ellos se apartan. Sí. Moisés, cuando ve, sabe lo poderoso que es Dios, se postra de nuevo y habla con Dios y le dice: Señor, pero es una sola persona, es un grupo pequeño el que está armando problemas, porque lo vas a consumir a todos. No hagas eso. No, un solo hombre es el que pecó, dice el versículo 22. ¿Por qué te vas a enojar con toda la congregación? Entonces Dios le dijo a Moisés: dile a la congregación que se aparten de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó, fue a Datán, a Abirán y a los ancianos, y le habló y les dijo: apártense de la tienda de estos hombres impíos y no toquen nada de ellos, de lo de ellos, para que no pequen, para que no perezcan en todos sus pecados. Se apartaron, todos se apartaron. Dice la Biblia, yo no voy a seguir leyendo, la narración dice que cuando ellos se apartan, que quedan Coré, Datán y Abiú solos en sus tiendas con su familia, dice que comienza a temblar la tierra y se abre. La tierra se rasga y se los tragó enterito, con familia y con mueble y con todo, no quedó nada de ellos. La tierra hizo así. Y no lo perdonó porque el pecado de Satanás era de rebelión. Cuando el pecado es de desobediencia, Dios perdona. Y por eso es que a nosotros nos perdona, porque somos desobedientes. Pero es que esta gente se rebeló contra la autoridad establecida por Dios, y al rebelarse contra esa autoridad se estaban rebelando contra Dios mismo. Entonces, dice la Biblia que la tierra se los traga con tu familia, no quedó nada de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Los 250 que quedaron, claro, entraron en pánico, pero dice, el versículo 33, ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Israel y los que estaban alrededor huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos traigan también la tierra. Pero los 250 otros rebeldes, dice que salió fuego. Versículo 35. Versículo 35 dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 que ofrecieron el incienso. O sea, Dios estaba mostrando, es que Aarón lo nombré yo. Y yo lo nombré porque quise, no porque fuera descendiente, ni porque tuviera derecho, ni por nada. Yo quise que fuera él. Y descendió fuego y quemó al resto. Cuando yo veo esos pasajes así, me acuerdo de Elías, ¿se acuerdan? Que Elías dice que Elías lo vienen a perseguir 50 hombres y dice que cayó fuego del cielo y ¡puf!, los achicharró. Yo he visto videos donde cae un rayo y mata a 7 en un solo totazo, mata a 5. Aquí cayó fuego del cielo y mató a 250. ¿Por qué? Por rebeldía, por ser rebeldes. Ellos conspiraron, ellos estaban socavando la obra de Dios. Y a veces uno dice, ¿por qué esa gente duró tanto tiempo dando vueltas en el desierto? Bueno, llegaron rápido. Claro, había murmuración, había intriga, había muchos problemas y ellos no podían llegar a la tierra prometida. Y Dios lo permite. Entonces, Dios le dijo a Moisés: dile a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio
y que derrame más allá el fuego. Porque los incensarios son santificados porque se ofrecieron a Dios. Entonces dice que con ellos hicieron unas láminas, ¿sí? Hicieron unas láminas para cubrir el altar. Bueno, sin embargo, dice el versículo 41, al día siguiente la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, es que ustedes mataron a esa gente. Echándole la culpa a ellos, que ellos eran los que lo habían matado. Y de nuevo otra vez, ¿sí? Vienen y comienzan a murmurar. Entonces la nube viene y cubre el tabernáculo y ellos se asustan, todos se asustan. Entonces viene y le dice Dios a Moisés en el versículo 44, apártate de en medio de esta congregación que los voy a consumir en un momento. De nuevo Moisés se postra. Le dice a Aarón, toma el incensario, pon en el fuego del altar y pon incienso y haz expiación. Mire, de nuevo, yo no voy a seguir leyendo, yo quiero que usted lea este pasaje, el 16 y el 17. Resulta que de nuevo el pueblo murmura, se quejan otra vez y de nuevo Dios dice, voy a mandar otro candelazo para quemar el resto. Y Moisés otra vez sale corriendo y intercede a pedir por ellos. Y entonces Moisés coge el incensario y comienza a ofrecer incienso y a ofrecer esa ofrenda a Dios y Moisés a orar en favor del pueblo. Porque Moisés dice, corre y prende el incensario, que ya empezó la mortandad. Y del pueblo, que eran casi 2 millones de personas, comenzaron a morir personas. Iban cayendo uno tras otro. Y cuando Aarón comienza a ofrecer incienso y Moisés ora, cesa la mortandad. Dice el registro, cuando usted lea, que murieron 14,000 no sé cuántos. 14,600, algo así. Alcanzaron a morir, imagínense. Y no se murieron más porque el líder, Moisés y Aarón, que era el sumo sacerdote, oraron por ellos, a favor de ellos, a pesar de que se levantaban contra ellos. A pesar de que se levantaron contra ellos. Ahora, si usted lee el capítulo 17, se va a encontrar otra historia. Ellos siguieron cuestionando. Entonces, los representantes de cada una de las tribus, el príncipe de cada una de las tribus, dijo, sí, pero ¿por qué tiene que ser? Porque la intriga que había sembrado Coré había quedado en el corazón de muchos. Esas intrigas a veces quedan. Puede que el líder ya no esté, que la persona se fue, que ya no está ahí, pero toda esa mala hierba que sembró queda. Y ellos otra vez comenzaron a cuestionar. Oiga, siguen cuestionando. Por tercera vez o por cuarta vez. Entonces Moisés dice, mira, el príncipe de cada una de las tribus traiga su bastón y márcalo con su nombre. Y Aarón traiga el suyo. Entonces había 13 bastones, uno de cada uno de los de la tribu de Israel, del representante, y el de Aarón, con el nombre de Aarón. Los plantan ahí, Moisés los coge y los pone junto al arca del testimonio, lo mete en el lugar santísimo. Tran. Dice, el que reverdezca, porque era un palo seco, o sea, coge un bastón. ¿Usted conoce un bastón? Era madera seca, madera ya sin vida, y lo siembran, los entierran ahí frente al arca. Y resulta, lo dejan ahí y al día siguiente los va a buscar y los trae. Cuando los trae, cada uno comienza a coger su bastón, ningún bastón, todo igualito como lo sembraron. El de Aarón, le habían salido ramas, hojas, flores y almendras. Imagínense. O sea, el de Aarón reverdeció, produjo flores, frutos. O sea, Dios diciendo, es que este es el que yo respaldo, hombre. Ya traten la seriedad. Y entonces cuando ellos se convencen, entonces Moisés da la orden, mira, ese bastón, esa vara de Aarón, métala en el arca del testimonio. Entonces en el arca del testimonio estaba los 10 mandamientos, un platico con maná
y la vara que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció. O sea, Dios ratificando que él era el que había escogido a esos líderes. Que no eran caprichos de Aarón ni de Moisés que se la quisieran tirar. Pero estoy viendo en este hombre una cantidad de defectos y de problemas, ¿sí? No sentía respeto por el orden divino, por lo que Dios había establecido, ¿sí? Quería usurpar el sacerdocio que Dios lo había establecido y él lo quería. Y era un tipo posesivo, intrigante, que fue capaz de manipular. Entonces yo los invito a que ustedes en su casa lean el capítulo 16. Tiene un título que es la rebelión de Coré. Así dice. Y el 17 todavía a continuación. Pero me muestra como un líder que estaba intrigando, que se agarró de argumentos de que yo tengo más derecho. Vea, en las iglesias pasa que a veces hay un líder que tiene más tiempo de estar en la iglesia que otros, pero escogen a una persona por una posición y él comienza. Fíjate tú, si yo tengo más tiempo aquí que él, ¿por qué lo tienen que poner a él? Si yo tengo más tiempo, es que eso no es por tiempo, eso es por escogencia divina. Y a veces Dios le dice que coloca a fulano y uno dice, Señor, me vas a meter en problemas. Y dice, ese es el que yo quiero, pues. ¿Ah? Y uno se sorprende después viendo cómo Dios lo usa. Aarón hizo su sacerdocio bien. En algún momento criticó también a Moisés, pero él su sacerdocio lo ejerció bien, lo llevó a cabalidad. Los otros que eran descendientes de Leví directos, de Rubén directo, del hermano mayor, decía, es que tenemos derecho porque nosotros somos del hermano mayor. Mientras que Aarón no. Ahora, léase la historia de Aarón y de quién era hijo Aarón. Y ellos dicen, porque Dios escogió a Aarón. ¿Por qué? Bueno, Dios soberano hizo esa buena escogencia. Pero Coré no respetó eso y fue capaz de intrigar, murmurar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el castigo de Dios contra la rebelión es que no perdona. Es que no hay perdón, es que ahí es castigo. Fíjese que este señor Coré y sus dos hermanos mueren tragados por la tierra. Parseol de una vez, guay, la tierra se tapó. Yo no sé cuánto saben, aquí tuvimos ahí en San Francisco un fenómeno que la tierra se abrió y se cayeron casas. Por allá en Bucaramanga, por allá hubo un pueblo, Gramalote, que se los tragó la tierra. Es posible, a esto se los tragó la tierra, 3 familias completas. Pero no contento con eso, siguieron murmurando y Dios mandó fuego que mató a 250. Y siguieron murmurando y mandó una mortandad que si no es porque Aarón y Moisés interceden, se hubiera muerto un poco, 14,000 y pico. Casi le voy a decir, casi 15,000 personas murieron en esa ocasión. Por una rebelión de un hombre que estaba dando problemas. Y yo pienso todo el daño que puede ocasionar una persona. Porque él no estaba conforme, pero se estaba oponiendo al orden que Dios había establecido. Y si Dios establece un orden, hay que respetarlo. Yo decía que no se trata de qué tan justo ni qué tan bueno es la persona, sino que si Dios lo colocó, entonces Dios decide que lo destruye. Y Moisés siempre también me llamó la atención que tenía un corazón de pastor, que la gente estaba tirándole piedra y él orando por ellos. ¿Ah? Él orando, porque yo me he sorprendido muchas veces haciendo esta oración y que Señor, por favor, no le tengas en cuenta eso, él no sabe lo que está haciendo. Tranquilo, no vayas a actuar en contra de él. Que me toca pedirle a Dios que no actúe contra la persona porque yo sé que les va a dar duro y Dios no le vayas a dar tan duro, así como uno ora por los hijos. Usted ora por su hijo y usted sabe que cuando usted está orando por su hijo, si su hijo no entra en razón, Dios lo va a hacer entrar en razón. Y le va a pasar una cosa bien cruel. Entonces cuando le pase, entonces va a buscar de Dios. Entonces uno ora y dice, Señor, confróntalo, pero por favor no le vayas a dar tan duro. O sea, uno como que dice, dale, pero no le des tan duro, dale suave, porque imagínate, ya eso a mí me va a doler más que a él. Yo no sé cuántos de ustedes le ha tocado castigo a un hijo. ¿A alguno le ha tocado? Y cuando, vamos a suponer que le das unos cueros, o a uno le duelen más los cuerazos que al hijo. Uno le duele más
porque uno lo está castigando y uno le duele más. Y así igualito yo creo que sucede. Entonces, lo que quiero decirle, la rebelión es castigada por Dios. Entonces nosotros debemos cuidarnos mucho de no rebelarnos contra el orden establecido por Dios. Si Dios estableció un orden, respete el orden. Ahora, ellos armaron, a mí me llamó la atención que Coré no fue a hablar con Moisés y a decirle, Moisés, ven acá, yo tengo una inquietud, porque es que Aarón está en el sacerdocio y resulta que nosotros somos descendientes de Rubén, que es el hermano mayor. Por derecho nos tocaría la primogenitura, nos tocaría, ¿y por qué razón puso a Dios, por qué pusiste a Aarón? Moisés le hubiera dicho, no, es que cuando Dios me habló a mí, que me dio esta tarea, me dijo, ahí tienes a Aarón, tu hermano, colócalo a él. Yo hablaré contigo y tú le cuentas a él. Él será quien transmita lo que yo te diga. Eso me lo dijo Dios mismo. Pero este no hizo eso. Este comenzó a hablar, reunió 3, reunió 4. Hubo uno que se retiró, Or no siguió el juego porque este no se lo consumió, este no se lo tragó la tierra ni se quemó. Este Camilo dice que a mí me parece que ustedes están actuando mal. Yo me saco de ese paseo, que no cuente conmigo, y se salió. Pero él al principio estaba metido, pero él se salió. Y después me llama la atención que ellos, a pesar de lo que ven tan drástico, o sea, el trabajo que había hecho Coré era tan fuerte, que a pesar de que te los traga la tierra, los otros 250 siguieron quejándose. Y después de los 250, hubo gente que siguió murmurando. Y le decían a Moisés que ustedes usurparon ese puesto. ¿Quién los puso ustedes ahí? ¿A usted quién los nombró? Y además, que para la tierra prometida, ¿qué tierra prometida ni 8 cuartos? No hemos llegado todavía, ni vamos a llegar nunca. Eso es embuste. Eso es un invento de ustedes, una ilusión. Nos convencieron, yo no sé, nos embolataron. Y lo otro, ¿sí? ¿Quién puso a este señor en el sacerdocio si eso no le tocaba a él? Eso le correspondía a nuestra descendencia. O sea, siempre cuestionando, siempre criticando. Y Dios actúa y respalda. Veo que Dios siempre va a respaldar a sus líderes. Yo le decía el otro día, no trates de ser líder donde no lo pongan. Cuando te digan, hay gente que yo le digo, venga acá, Yami, te voy a poner a ti como personaje de ejemplo, ¿no? Y yo, Yami, te toca predicar el domingo que viene. Ahora, cuando yo hago eso, a mí me encanta predicar el domingo. Pero cuando yo hago eso, estoy renunciando a un privilegio, a un derecho que yo tengo, para cedértelo a ti, pero yo lo hago porque siento de parte de Dios que es así. De pronto será emoción mía, de pronto será capricho mío, pero yo siento que es de parte de Dios y por eso lo hago. No lo hago porque sí, no, porque Yasmín es apellido Guzmán también. Esto es por apellido, no. Entonces cuando yo te digo, Yami, que te toca a ti, Yami, entiende que eso viene de parte de Dios. Ahora, no me digas que no a mí. Si me dices que no a mí, le está diciendo que no a Dios. Es Dios quien te está pidiendo que lo haga. Y para mí esto, cuando a mí me dicen, predica tú, para mí es un honor que Dios me está concediendo. ¿Entiendes? Y yo digo, ¿por qué a mí? Y yo, bueno, mijito, eso es lo que he sentido. Dios quiere que seas tú. Muchas veces nos negamos a eso, ¿sabes? Nos perdemos esa oportunidad. Yo estaba probando a este jovencito. Yo dije, yo siento que él debe compartir una palabra. Corta, pero debe compartir algo. Y dije, vamos a poner a la prueba, pues. Le voy a decir, a ver qué me dice. Vea, yo lo llamé pensando en varias personas a las que yo le digo, mira, para que haga esta cosa. Yo, pastor, no, me da pánico escénico, me muero, me privo, me desmayo. Y yo lo llamé pensando en una reacción así. Y él me dijo, ¿cómo, pastor? Y yo, el domingo te necesito compartiendo un mensaje, yo te voy a dar el versículo. Me dice, ¿cómo no, pastor? Cuente conmigo. Puso cara de predicador, así que, cuente conmigo.
Y digo, bueno, entonces como tú dijiste cuento conmigo, no vas a estar en el primero, vas a estar en los dos. Y yo estoy observando la reacción de él con distintos públicos. En el primero, no sé por qué mencionó unos temas que eran bien pertinentes para el primero. Se iban, era para el primero. En el segundo no mencionó eso. Y yo dije, ¿cómo el Espíritu Santo es selectivo y sabe lo que uno tiene que decir? Entonces, lo que quiero decirle, no se le arrugó a Dios. No le tuvo temor porque siente que Dios es el que lo está colocando. Si Dios te coloca, hazlo. Dios te va a respaldar. Y se va a levantar gente que va a criticar. Sí, se va a levantar. Va a haber gente que va a decir, bueno, ¿y esto quién lo puso ahí? ¿Este de dónde acá? ¿Ah? Tipo que era sinvergüenza, tomador. Míralo ahí ahora. Y que predicando evangelio. Mira qué cosa. Eso, no. Bueno, que critiquen, que digan lo que quieran. Pero Dios respalda a quienes Él nombra. Amén. Entonces, colócate otra vez Judas capítulo 1, versículo 11. Judas menciona, y bien conocedor de la historia, menciona cómo Caín se revela, menciona cómo Balaam también se revela y menciona cómo Coré también se revela. Fueron personas con las que Dios fue bien drástico. Entonces, ojalá que nosotros no caigamos en esos errores.